Buenas tardes. Seguimos con nuestro ciclo dedicado a los 500 años de la utopía de Moro y a la reforma de Lutero. Y hoy nos vamos a dedicar al contexto teológico europeo en estos siglos. Y para hablar de ese contexto teológico tenemos a Ernesto Brotons. Es mi director en el Centro de Teología, por lo tanto tengo que hablar bien de él. Y hay decir que es una persona que tiene precisamente la especialidad en este tiempo y en esta problemática. Tiene además el don de la claridad, que por lo tanto podremos seguirle muy bien. Es un tema que nos ha marcado mucho, que sigue marcando mucho la actualidad, no solo religiosa, sino cultural, política, económica, que por lo tanto es un tema que sigue trayendo mucha cola desde hace 500 años. Pues le agradecemos a Ernesto su presencia aquí con nosotros y vamos a estar muy atentos a lo que nos digas. Tienes ahí el micro, que apretando arriba, ahí, te va a hacer posible que te oigamos todos y lo vamos a hacer con mucho interés. Y gracias a todos por vuestra participación. Y el próximo día seguiremos con el sentido, ahora ya no solamente la realidad, digamos, política de la utopía, sino el sentido profundo que ahí se reflejaba. Pero de momento hoy nos limitamos al contexto teológico. Pues gracias, Pepe, y buenas tardes a todos. A ver, dicen que conmemorar es sumergirse en la experiencia de la memoria colectiva, pues de un pueblo, de una institución, de un grupo social, o si queréis, de una familia incluso, ¿no? Aunque pueda ser doloroso a veces, pues tenemos que reconocer que nos gusta, o quizás más bien necesitamos recordar, es decir, volver a traer al corazón rostros, personas, lugares, momentos, acontecimientos. La verdad es que es una manera de atrapar el tiempo que sorprende por la carga afectiva que lleva siempre consigo, y es que no se conmemora cualquier hecho, sino aquel que otorga significado a lo que somos, ¿no? Se recuerda lo que nos mantiene unidos, se recuerda lo que nos ha ido entretejiendo, poniendo en escena pues símbolos comunes, estéticas compartidas, creencias, ideales, valores, etcétera, con muchos rituales, especialmente cuando las fechas son redondas, como por ejemplo ahora 500 años, que quieren detener y releer un pasado que explica, que da sentido al presente cuando no pone las bases del futuro, ¿no? Conviene fijar, nos dicen, la memoria para no perdernos, ¿no? En ocasiones hay deudas que saldar, en otras basta con celebrar, y quizá la memoria tenga también un toque subversivo, ¿no? Bien para romper los límites establecidos por una serie de esquemas que ya tenemos como ya hechos del pasado, o bien para reavivar rescoldos y desinstalarnos un poquito, ¿no? Cada conmemoración, por otra parte, tiene su contexto, el nuestro, se hace presente en un presente muy determinado a partir de lo que ahora importa, desde lo que ahora vivimos, sentimos, pero también con la mente puesta en el futuro que queremos construir. Y es que, quizá, como reza esa célebre frase que se atribuye al maestro Bernardo de Chartres, quizás solo seamos enanos encaramados a las espaldas de los gigantes del pasado. Pero precisamente por eso, dice el mismo Bernardo, podemos ver más y a más distancia de ellos. No porque nuestra mirada sea más aguda o nuestra estatura más alta, sino porque ellos nos llevan encima y nos elevan sobre su altura gigantesca. Bien, como nos decía Pepe, estamos de conmemoraciones, ¿no? Estamos celebrando los 500 años de la aparición en imprenta de la utopía de Tomás Moro,
También, aunque quizás pasa más desapercibido, pero creo que es importante, el 5º centenario del Novum Instrumentum, es decir, de la traducción que hizo Erasmo del Nuevo Testamento, y los 500 años de la Reforma. Y detrás de estos acontecimientos hay 3 figuras que revolvieron con sus obras los cimientos de la cristiandad, y de su mano podemos decir que asistimos a los inicios de esa edad moderna, una época convulsa, también plagada de contrastes, un escenario muy complejo en lo que se refiere a ideas, política, religión y también, como no podía ser de otra forma, teología. Sin negar la genialidad propia de Moro, o de Lutero, o del mismo Erasmo, los 3 son hijos de su tiempo. Como también lo vamos a ver, la teología es hija de su tiempo, ¿no? Bien. Y si hay algo que caracteriza este momento, en el momento en el que ven la luz estas obras, yo creo que es el anhelo de algo nuevo. Si algo caracteriza este periodo, es el anhelo de algo nuevo. Es cierto que, antes de afirmarlo así claramente de buenas a primeras, hay alguna serie de cuestiones previas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es, cuando hablamos de renacimiento, ¿hablamos de ruptura o de continuidad con el medioevo, con la Edad Media? Es una primera cuestión, que ha dado muchos debates, ¿no?, a lo largo de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX, ¿no? Quizás la historiografía moderna ha cambiado un poco esa imagen que había uniforme y liberal del Renacimiento como ruptura radical con el mundo medieval y como renacer esplendoroso de ese espíritu propio de los clásicos perdido durante siglos de penumbra, ¿no? Las tesis de Burckhardt, de Michelet, etc. Claro, esta tesis y una total contraposición entre la Edad Media y el Renacimiento, muy propia del siglo XIX, aunque también recoge el cómo lo vivían ese momento, aquella gente, ha dado paso hoy, pues tras muchos debates, a la de una cierta continuidad en medio de la indudable diversidad. La Edad Media ha dejado de ser esa lóbrega y oscura era de barbarie y, de hecho, yo creo que la historia actual es muy sensible al valor cultural de periodos como el otoniano o el carolingio, a los que se suma de una forma muy especial el siglo XII. ¿No? Con todo, aunque ciertamente el Renacimiento bebe en parte de muchos de los fermentos e inquietudes que ya están latentes en la Edad Media, creo que tenemos que reconocer que nace una era, que con el Renacimiento nace una era, ¿no? Galín habla del ocaso de una época y habla de un nuevo nacimiento, aunque luego dice una frase que a mí la primera vez que la leí me chocó. Dice, aunque la caída del antiguo mundo no fuera tan repentina como se creía e incluso después de una larga agonía, aún estemos viviendo su desenlace. ¿No? Una frase que también impacta y llama la atención, ¿no? Pero es cierto que a partir de la segunda mitad del siglo XIV, comenzando por Italia, ¿no?, pues asistimos a un cambio radical en la actitud de los hombres, comenzando por literatos, historiadores, moralistas, artistas, pensadores, políticos, frente al mundo y a la vida. Podemos decir que nace un nuevo espíritu, una nueva forma de mirar y de comprender la vida y, sobre todo, y es donde más me centraré, una renovada conciencia del hombre sobre sí mismo. El ser humano es cada vez más consciente de su valor y de su dignidad, así como de su libertad y de su autonomía, de su inserción en la naturaleza y en la historia, un aspecto que había quedado también como muy oscurecido en la Edad Media, ¿no?, en la que, bueno, se recordaba lo antiguo, hechos, personajes, pero sin su contexto, como si fueran atemporales, ¿no? De tal forma que se había perdido el timbre de su voz, ¿no? Si recordamos a los clásicos, si revolvemos a las fuentes, hay que recordar sobre todo el timbre de su voz, ¿no?
verlos, contemplarlos con los ojos de la historia. El hombre se sabe capaz de forjar su propio destino. Y desde esta convicción vamos a asistir al nacimiento de una civilización nueva, de una sociedad más humana y mercantil, de un nuevo modo de comprender la historia y las relaciones sociales y políticas, la vida social, la cultura, el arte, la ciencia, los descubrimientos. La aventura de Colón igual no es más que una parábola de lo que se está fraguando. Un nuevo mundo ofreciendo infinitas posibilidades. Como he dicho antes, aunque beba de muchas de las inquietudes latentes en el medioevo. Claro. Partimos pues de este anhelo de algo nuevo que se convierte en el plano más religioso y teológico en un anhelo de reforma. Un anhelo de reforma ante una cristiandad en crisis. Es cierto que, nos viene bien no olvidar ese origen religioso que algunos autores, han descubierto de la palabra y del concepto de renacimiento, que nos habla de un segundo nacimiento, el nacimiento del hombre nuevo, del que nos habla sobre todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Sin embargo, si este renacer en la Edad Media se refiere al retorno del hombre a Dios, a la bienaventuranza perdida con la caída de Adán, el renacimiento ahora anhelado mira mucho más cerca e implica el nacer a una vida plenamente humana. Una vida que sea entrañablemente humana y que se apoye en lo que el hombre tiene de más propio. Y desde aquí se comprenden las artes, las ciencias, la investigación, la palabra. Y todo esto es lo que le hace distinto de los demás seres y lo que le hace semejante a Dios, devolviéndolo a la condición de la que había caído. La verdad es que el tema de la imagen y semejanza de Dios va a ser un tema importante, sobre todo en los primeros humanistas. Es un tema importante, ¿no? Central, como veremos. La verdad es que el significado religioso y el significado mundano del renacer se van a identificar, ¿no? Porque el objeto último de este renacimiento es el hombre mismo. A menudo quienes han sostenido un radical divorcio entre Edad Media y Renacimiento han defendido también un divorcio total entre el Renacimiento y el ideal cristiano. Sin embargo, la visión del Renacimiento como un periodo pagano e impío parece responder, según algunos autores, más a prejuicios y clichés ilustrados que a la realidad. Todo el pensamiento humanístico y renacentista se halla, de hecho, en cierta medida penetrado por un poderoso anhelo de renovación religiosa, por el esfuerzo por comprender el cristianismo de un modo nuevo y de integrarlo en su renovada imagen del mundo. El retorno del hombre a sus posibilidades más originarias es también renovación de la vida religiosa, pero esta solo podrá venir de la mano de un verdadero retorno a las fuentes. A las fuentes del cristianismo como tal, no a los teólogos. Y me puedo estar tirando ahora piedras contra mi tejado. No a los teólogos y ni siquiera a los teólogos del pasado, de la antigüedad, como Platón, reivindicado, eso sí, por muchos humanistas, frente al aristotelismo escolástico y medieval, ¿no? La renovación vendrá de la palabra misma de Cristo, dirigida a todos, sin excepción, para reformar no tanto la doctrina como la vida. Como la vida. Esta renovación implica, en primer lugar, el anhelo de una piedad renovada para todos. Es decir, la renovación de la piedad, ¿no? La verdad es que, a simple vista, podemos decir que en sus comportamientos externos, los europeos, por ejemplo, del comienzo de la época moderna, son tan religiosos, al menos, como sus predecesores medievales. Y de hecho,
hay un fuerte lazo de continuidad entre la espiritualidad bajo medieval y la existente en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI, ¿no? La religión sigue jugando un papel destacado en los acontecimientos fundamentales de la vida, nacimiento, matrimonio, muerte, y en lo más cotidiano. Marca el ritmo de la vida, con el ritmo del año cristiano y sus fiestas, ¿no? Adviento, Navidad, el carnaval previo a la Cuaresma, fundamental, etc. Las prácticas devocionales no solo perduran, sino que se incrementan, y es el caso de la piedad mariana, con nuevas advocaciones, una piedad que le chocaba a Erasmo, que decía, el vulgo casi le tiene más veneración que al Hijo, ¿no? Y decía, ¿cuántos de estos ofrecen a la Virgen Madre de Dios una vela encendida en pleno mediodía? Que es cuando no hace falta, decía. Y sin embargo, cuán pocos son los que se esfuerzan en imitarla en su castidad, su modestia y su amor divino. Este sería, sin embargo, el culto verdadero y con mucho el más agradable al cielo, ¿no? Pero vamos, se multiplican las prácticas de devoción mariana, las advocaciones marianas, tanto a la Inmaculada Concepción, la Virgen de la Misericordia, del Buen Socorro, la Virgen de Loreto, prácticas como las 3 Ave Marías que propuso el Papa Calixto III frente a los turcos, etc., ¿no? Se fomenta la devoción del Vía Crucis, enmarcado en esa devoción al Cristo humano y sufriente, un modo de peregrinar sin tener que irse tan lejos. Es una peregrinación espiritual, aunque eso no quita pues un montón de peregrinaciones a los santos lugares y a santuarios diversos, algo que también le chocaba a Erasmo, ¿no? Decía, los hay que emprenden una peregrinación a Jerusalén, a Roma o a Santiago, donde no tienen nada que hacer y en cambio dejan abandonados la mujer, la casa y los hijos, ¿no? Tal cosa que a veces Erasmo tenía un montón de así. Es simpática la crítica de Erasmo, ¿eh? En vísperas de la Reforma, curiosamente, el culto de los santos alcanza mayor difusión por impulso de las cofradías, que jugaron un papel muy importante, no lo olvidemos, en lo que era el ejercicio de la caridad. Surgió una rica iconografía, donde figuran aquellos santos más cercanos, más humanos. No hay gremio ni oficio que se precie que no esté bajo el amparo de un santo patrono y protector. Ahora ponemos días internacionales. Día internacional de no sé qué. Antes ponían santos. Bien. A la sazón tenemos el culto a las reliquias, foco de atracción de devotos, peregrinos, que se mueve entre la fe y la superstición, ¿no? La verdad es que aquí van a surgir muchísimos excesos, que luego serán fustigados por los reformadores, aparte de otro tipo de prácticas rituales, brujería, etcétera, etcétera, donde a veces lo sagrado y lo profano se mezclan mucho, ¿no? Claro, en este contexto, ¿no?, y de la mano de los sectores eclesiales más reformistas, se extiende la conciencia de la necesidad urgente de una práctica religiosa más depurada, más personal y espiritual y menos atada a las prácticas externas, ¿no? Las verdaderas reliquias que nos dejó Jesús, dirá Erasmo, son los evangelios y el único precepto, la caridad, ¿no? Ahí radica la verdadera vida santa y devota. Leo un poquito hacia Erasmo, que como tiene un lenguaje así fresco y provocativo, pues es más sugerente. Dice, veneráis a los santos, os gusta tocar las reliquias. ¿Queréis merecer la benevolencia de San Pedro y San Pablo? Tomad ejemplo de la fe del primero y de la caridad del segundo, y habréis hecho más que yendo 10 veces a Roma. No pienses tú luego que está la caridad en venir muy continuo a la iglesia, en hincar las rodillas delante de los santos, en encender ante ellos muchas candelas, ni trasdoblar las oraciones muy bien contadas. No digo que esto sea malo, mas digo que no tiene Dios tanta necesidad de estas cosas. ¿Sabes a qué llama Pablo caridad? Edificar al prójimo con buena vida y ejemplo, con obras de caridad y con palabras de santa doctrina. Tener a todos por miembros de un mismo cuerpo. Gozarte en el Señor por los bienes y provechos de tu prójimo. En conclusión, que todo tu poder y hacienda, todo tu estudio y diligencia, todos tus cuidados y ejercicios, emplearlos en aprovechar a muchos por Jesucristo, así como Él lo hizo, que ni nació, ni vivió, ni murió para sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, la perfección, por lo tanto, depende de la caridad y no del estado de vida clerical que uno haya abrazado en la Iglesia.
Y en la caridad se nos dirá, los laicos pueden aventajar perfectamente al religioso o al clérigo, ¿no? Hay que tener en cuenta que también las transformaciones sociales que se han ido desarrollando, pues ya habían ido dejando obsoleto el esquema que reservaba la perfección espiritual a los claustros, ¿no? Y hay una cierta sed espiritual, ¿no?, y religiosa del pueblo que a veces se deja entrever en el éxito de los predicadores, ¿no?, como Vicente Ferrer, Juan de Capistrano, Bernardino de Siena o Savonarola, muy distintos todos ellos, en la multiplicación de iglesias y capillas, en la aparición de la devoción moderna, un modelo de vida espiritual más abierto a todos, en distintos movimientos de reforma, a veces muy preocupados por la formación, incluso con el surgimiento de facultades de teología, la labor de la joven imprenta promocionando o editando breviarios, libros de devoción, catecismos, etc. Hay que reformar la piedad. Una piedad que sea mucho más vital, existencial y más afincada en la caridad, en lo que es el Evangelio, no tanto en lo externo, sino en lo interior, ¿no? Pero claro, esto no es más que expresión de una reforma mayor, de la necesidad de una reforma mayor, que es la reforma de la Iglesia y en esa célebre expresión, en la cabeza y en los miembros, ¿no? La verdad es que si cogemos todos los escritos que hacen referencia a cómo pues vivía la Iglesia, el clero, los fieles en esta época, pues a veces manuales de predicación o contenidos de sermones o los escritos de los humanistas, es verdad que nos dan un panorama bastante negro. Bueno, también es cierto que los ejemplos o los testimonios de santidad nunca se convierten en noticia y hacen poco ruido. Es decir, había gente buena, y mucha. Pero es verdad que todos estos escritos que también quieren provocar la conversión se centran sobre todo en lo que va mal, ¿no? Y aquí tenemos también críticas como muy mordaces, como las de Lutero, en su llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, o las de Erasmo, ¿no?, varias, ¿no? Y es que el foso entre la Iglesia real y la Iglesia querida por Cristo se percibe como cada vez mayor y se percibe con una irritación creciente, ¿no? Se clama por reforma, una restauración que aleje a la Iglesia y a los clérigos del apego a la vida mundana, a los bienes temporales y retorne a una vita vere apostólica, a una vida verdaderamente apostólica, ¿no? Y el concepto de reforma, de reformatio, se va a convertir como una palabra clave, portadora de grandes esperanzas, de grandes expectativas, que va a adquirir formas muy dispares, ¿no? Desde aquellos movimientos de reforma que son promovidos incluso por los papas, ¿no?, ya por Juan XXII en el siglo XIV o Benedicto XII, ¿no?, por obispos de celo reformista, por monarcas, por ejemplo, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, los reyes católicos. Hay movimientos de reforma de un corte más social y profético, incluso heterodoxo, y luego tendremos también la reforma protestante y luego la reforma católica o contrarreforma, como queramos llamarla, ¿no? Bien. Pues en este contexto de reforma o de anhelo de renovación de la piedad religiosa y de anhelo de reforma de una Iglesia que se percibe como muy distante de ese ideal apostólico, evangélico, se enmarca la reforma de la teología. El anhelo de una reforma profunda de la teología. Más urgente, si cabe, cuando se constata que el edificio de la escolástica está temblando, ¿no?, y presenta signos de desgaste, de crisis, cuando no de decadencia, ¿no? Aparece la escolástica inmersa en sutilezas inútiles y extravagantes, aparece inmersa en ridículas discusiones entre escuelas, aparece maniatada por la dialéctica y el logicismo. Lutero denunció como Aristóteles, que dice que ni siquiera los escolásticos entienden y malinterpretan encima, Aristóteles ha terminado siendo más importante que la Escritura y que los padres, ¿no? Y si preguntásemos a los apóstoles, ironizaba Erasmo,
no comprenderían nada de los libros de teología ni se reconocerían en ninguna de las sutilezas planteadas, ¿no? Dice, difícilmente sus respuestas, si les preguntamos, estarían a la altura de la agudeza de los eruditos. Claro, luego por otra parte tenemos las interminables querellas entre escuelas, tomistas, escotistas, muchas de ellas apoyadas por las distintas órdenes religiosas. ¿En qué desembocan? En un clima de inseguridad doctrinal, de desorientación, aunque todo tiene su lado bueno, también de libertad de pensamiento, ¿no? Pues entre tanto follón, yo soy libre de pensar. Leo a Erasmo. Estas sutilezas sutilísimas se convierten en doblemente sutiles con tantos sistemas escolásticos, de suerte que es más fácil salir del laberinto que de la confusión de realistas, nominalistas, tomistas, albertistas, ocamistas, escotistas, y aún no he dicho sin unas cuantas sectas, solo las principales. En todas ellas es tan profunda la doctrina y tanta la dificultad que tengo para mí que los apóstoles precisarían una nueva venida del Espíritu Santo si tuvieran que habérselas con estos teólogos de hoy. Yo no sé si lo dirá también hoy. Tendríamos que plantearnos también la pregunta, si eso también nos afecta hoy a los teólogos o no. En consecuencia, para muchas conciencias, las antiguas formas y los viejos debates de la síntesis medieval teológica resultaban insuficientes. Se requiere una teología nueva, más antropológica, más humana e histórica, más bíblica y patrística, ¿no? La reforma de la Iglesia pasa por la reforma de la teología. Y aquí tenéis en el esquema pues algunas de las reacciones más importantes que hubo a esta decadencia escolástica. La primera, la del humanismo. La primera del humanismo, del que Erasmo de Rotterdam fue su gran, para así decirlo, figura y valedor, ¿no? Como hemos visto, Erasmo se oponía a esta teología entendida como una especie de construcción artificial, aristotélica, escolástica, perdida en discusiones tontas, que no hacía más que distorsionar y oscurecer la novedad, la frescura y la sencillez del Evangelio, ¿no? Dice, la verdadera teología es ante todo conocimiento, un conocimiento orante y sapiencial de la vida, de uno mismo. Pero este conocimiento solo llega cuando soy capaz de ponerme la bata de alumno y de sentarme en la escuela de Jesús, en la escuela de Cristo, el maestro, ¿no? Cristo va a ser el verdadero centro de la teología y de la piedad humanista, sobre todo erasmiana, ¿no? Y sobre todo Cristo en su humanidad, ¿no? Con su vida y con su muerte. Y Él es el que como maestro nos enseña el camino de la verdadera vida, de una vida, como decíamos antes, humana y entrañablemente humana. Y este discipulado solo es posible y es real si yo me abro a la palabra de Dios. Para renacer hay que volver a las fuentes. ¿Y eso qué significa? Que la teología debe partir de la Escritura y en su texto original, hebreo o griego, algo que los escolásticos de eso no se enteraban, no tenían ni idea. Y especialmente de los evangelios y de las cartas apostólicas, que son los textos más cercanos a los orígenes donde se guarda y conserva el más puro y simple evangelio. Y por eso Erasmo hará de la filología, como buen humanista, un instrumento privilegiado para la verdad bíblica. Y de ahí que su traducción del Nuevo Testamento se titule Novum Instrumentum, un nuevo instrumento, ¿no? La verdadera religión, la verdadera teología, la verdadera filosofía Christi, filosofía de Cristo, nace de la Escritura leída e interpretada a partir de sí misma, recuperando su letra y su sentido. De ahí que se lamente de todos esos teólogos, dice, de manos sucias, y lotes manibus, dice, que han olvidado el cultivo de las lenguas y el estudio de los antiguos doctores de la Iglesia, ¿no? Claro, volver a esta teología original requiere conocimiento de las lenguas
y a la vez un corazón puro y sumisión al Espíritu Santo. Claro, desde estos presupuestos es comprensible que el humanismo no se contente con reformar la escolástica, sino que busque, si no suprimirla, reemplazarla. No, al menos así se manifestaba Congar en su estudio de esta época. Sin embargo, ni Erasmo ni el humanismo pretendieron ofrecer una nueva síntesis teológica, ¿no? Prácticamente yo creo que les bastaba con regresar a lo que consideraban las sencillas enseñanzas de Jesús. Eran como restauradores. Esos restauradores que cuando tenemos a veces los santos o las imágenes de nuestros pueblos que a veces se han repintado 20.000 veces, hay que empezar a quitar capas para encontrar la original. Pues esa es un poco su tarea, ¿no? Buscar la capa original. Quedará para el debate preguntarnos en qué medida este carácter tan antiescolástico y antidogmático del humanismo, tan ese volver a esa pureza, a esa sencillez original, a ese comportamiento más ético desde la caridad, no puso las bases, dirá por ejemplo Congar, de la religión natural ilustrada. Bueno, lo dejamos de momento eso ahí. Segunda reacción, ¿no? Lutero. Las reacciones no son una detrás de otra, sino que van un poquito todas a la vez, ¿no? Lutero. Claro, varios son, si nos fijamos, los aspectos de la crítica humanista compartidos por Lutero, ¿no? Entre ellos esa crítica a ese escolasticismo. Conviene sí advertir que tras la comprensión que Lutero tiene del cómo se hace teología, del quehacer teológico, se esconde ante todo la experiencia de una fe vivida dramáticamente y la indudable huella de su camino personal de Damasco, ¿no? En el que, como antes Pablo y antes Agustín, pues Lutero sanó su ceguera para abrirse a una nueva comprensión tanto de la teología como de el misterio cristiano. Recordamos algunas pinceladas de Lutero, ¿no? Desde su juventud, recuerdo, fue presa de esa profunda angustia existencial de su tiempo, ¿no? ¿Soy digno de amor o de odio? ¿Cómo hacerme digno de mi Dios? Conociéndome, ¿merezco ser amado? Y de hecho, si abraza la vida monacal, fue para poder estar mínimamente seguro de ese amor divino, ¿no? Hubo momentos en los que no me consolaba de mi propio bautismo. No me bastaba, pues siempre me preguntaba, ¿cuándo serás piadoso de una vez? Y harás lo suficiente ante un Dios que ha volcado sobre ti su gracia. Tales pensamientos me orientaron hacia el monacato y me atormentaron hasta sacrificarme con el ayuno, el frío y una vida severa, ¿no? Porque luego encima la entrada al convento no apacigua, ¿no? Ese espíritu inquieto de Lutero, ¿no? Y se agota en ayunos, vigilias, sacrificios, etcétera, escrúpulos, etcétera, etcétera. Y todo eso va marcando hasta su propia experiencia de Dios. Termina incluso, él dirá, aborreciendo a Dios. A pesar de que mi vida monacal era irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con la conciencia la más perturbada, y mis satisfacciones resultaban incapaces para conferirme la paz. No le amaba, sino que cada vez más aborrecía al Dios justo, castigador de pecadores, ¿no? Incluso pensó que Dios le había retirado su gracia y su favor, y entonces fue su confesor, Staupitz, quien le reprochó: eres un necio, Dios no se enfada contigo, eres tú quien está enfadado con Dios, ¿no? Pero así se quedaba la cosa. Claro, al margen de la lectura apasionada que Lutero hizo de San Agustín o del místico Tauler, no hay duda de que Lutero halló la respuesta a su clamor en ese encuentro liberador con la palabra. ¿Cómo hallar un Dios de gracia ante mí? Para mí, perdón, solo por la fe. Romanos 1:17. Solo por la confianza única en las promesas de la misericordia y la fe en Cristo. Y es ahí donde se juega todo. Este es el artículo según el cual la Iglesia se mantiene o se cae. Y desde aquí se cambia todo, hasta el concepto de justicia de Dios, ¿no?
Ese concepto que antes tanto le aterrorizaba porque pensaba en la justicia distributiva, Dios nos da a cada uno lo que merecemos, yo que soy un pecador, pues me merezco lo más gordo del mundo mundial, y sin embargo luego descubre que a la luz de la carta a los Romanos, el concepto justicia de Dios no es más que misericordia. Significa que Dios es justo consigo mismo, es decir, que Dios es coherente con su propio ser, con su propia realidad. Y si Dios es misericordia, la justicia de Dios se plasma en misericordia. Y si Dios es gracia, la justicia de Dios se plasma en gracia. Y si Dios es amor, la justicia de Dios se plasma en amor. A partir de aquí, Lutero no quería saber nada más, ni reconocer más autoridad que la palabra, no quería mirar más allá que la cruz de Cristo, no quería mirar más allá que la gracia. Sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, sola cruz, ¿no? Claro, desde este planteamiento, así dicho como muy rápido, en todo caso el otro día estuvisteis hablando de Lutero, desde este planteamiento vemos o podemos comprender el giro radical que Lutero propone al quehacer teológico y a la teología. A partir de ahora, el criterio básico y vinculante de toda afirmación teológica, fijaos que os digo básico y también vinculante, de ahí que en todas las disputas que él tenga diga, esto demostrádmelo con la palabra en la mano, si no, no me lo creo, básico y vinculante, sea la Escritura, ¿no? A partir de ahora lo decisivo no es si la teología o las afirmaciones teológicas responden a Tomás de Aquino, a Bernardo de Claraval o a San Agustín, sino si tiene detrás el Evangelio, el mensaje original, ¿no? Para hablar de las cosas de Dios nos basta la palabra de Dios, ¿no? Y desde ahí se reinterpreta todo. Los conceptos más fijos, justificación, justicia, gracia, se descartan otros, sustancia, accidente, materia, forma, y las categorías aristotélicas dejan su puesto a otras más personales. Dios bondadoso, hombre pecador, confianza, esperanza. Se invierte también la lectura teológica de Cristo. Ya no interesa tanto lo que es Cristo en sí, o Dios en sí mismo, o las afirmaciones dogmáticas sobre Cristo, sino el Cristo para mí. El Cristo para mí tanto en cuanto es mi Salvador. Por encima del conocimiento de las cosas, aun de las más cristianas, lo que importa es ese por nosotros de la cruz, ¿no? Es en las llagas de Cristo donde hay que mirar, ¿no? Importa recuperar a Jesús como mi Salvador, ¿no? Desde aquí vienen algunas frases, como de Gonzalo de Cardenal, que dice: Lutero reduce la teología a cristología, esta soteriología, esta un tratado sobre la cruz. Claro, un pero, por poner un pero, que quizás pone el énfasis tan fuerte en ese mi Salvador, en esa necesidad de Salvador, que el olvido de Cristo por sí mismo y en sí mismo corre el peligro de instrumentalizar a Cristo o de instrumentalizar a Dios. Dios se convierte sencillamente en la garantía o el aval de mi salvación, ¿no? Ese peligro está. Una tercera reacción viene de la mano del resurgir de la teología mística, ¿no? Y sí que vamos a asistir, a partir del siglo XIV, a una recuperación de la teología espiritual y mística por todo el occidente cristiano, en diversas formas, ¿no? Hay una corriente mística alemana y flamenca muy fuerte, la del maestro Eckhart, ¿no?, en siglos XIII-XIV, y luego en el siglo XIV las de sus discípulos, ¿no?, Tauler, Enrique Suso o Ruiz Broek, quizás una mística elevada, muy compleja, de gran hondura teológica. Y luego viene una segunda corriente que nace en los Países Bajos y que es conocida como la devoción moderna, ¿no?, que surge durante los días del cisma de Occidente con el propósito de desmundanizar la Iglesia y de propiciar en todos, también en los laicos, la conversión hacia el Evangelio y hacia una piedad auténtica. La obra más representativa de esta devoción moderna, o la más conocida, es la de la imitación de Cristo, ¿no? Pues para que nos hagamos un poquito una idea, ¿no?, que nos vuelve a una espiritualidad de un cierto tono agustiniano, sobre todo muy pietista, muy afectiva, muy sencilla, muy centrada en la humanidad, algo que ya venía también de
pues bueno, pues desde la Reforma Gregoriana y de San Bernardo y de San Francisco de Asís, ¿no? Con la devoción moderna llegó la fundación de las hermanas y los hermanos de la vida común. Hermanos que no pronunciaban votos, sino que llevaban una vida de intensa devoción, que no se retiraban del mundo para alcanzar la perfección espiritual, sino que trabajaban en el mundo, sobre todo en el mundo de la enseñanza, ¿no? Algunos han dicho que son el precedente de los modernos institutos seculares. Bueno. En una de estas escuelas en las que esta gente enseñaba, se formó, por ejemplo, Erasmo, ¿no? Y se le pegaron muchas cosas. También tenemos que hablar, o al menos hacer una pequeña mención a la mística genial española del siglo XVI. No la podemos olvidar, ¿no? Con esas dos grandes líneas de fuerza. Una de carácter más ascético, protagonizada por San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, y luego la más calificada tradicionalmente como mística, la de los santos reformadores del Carmelo, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, ¿no? Y aquí es curioso advertir un contraste, sobre todo en Teresa de Jesús y en Juan de la Cruz, un contraste con el humanismo, y no digamos ya con el planteamiento luterano, ¿no? Como estos rompen con la escolástica para comenzar una reconstrucción de la realidad divina de Dios a partir de la Escritura, de la experiencia de la poesía incluso, ofreciendo una teología más vital, más experiencial, enamorada. Y sin embargo, frente a la pretensión del hombre moderno, renuncian a querer comprender a Dios desde el hombre y para el hombre. Su propuesta es otra. Dios en sí mismo, en la experiencia del amor primero que Él mismo nos otorga, saliendo a nuestro encuentro, en la experiencia de un amor que eleva, sana, reconcilia, incluso trasgrede nuestros límites, ¿no? Él es nuestra fuente y Él es nuestro destino, ¿no? Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche, ¿no? Sin embargo, todas estas reacciones no supusieron el fin de la escolástica, sino que la escolástica, por así decirlo, se renueva, se reivindica y se reinventa, ¿no? Sobre todo de la mano de la orden de los predicadores, ¿no? Por citar a Gian Capriolo, y vemos que la Summa Theologica de la Quinitate, en esta renovación de la escolástica, reemplaza a las sentencias de Pedro Lombardo, como libro de texto, y como objeto de comentarios. Quizás es el cambio como más importante, ¿no? Entre los distintos autores destacar también la Escuela de Salamanca y su influencia en el Concilio de Trento. Un concilio que, al margen de ser tradicionalmente considerado como concilio de contrarreforma, y además de las cuestiones relativas a las reformas pastorales y disciplinares, fue también un acontecimiento teológico importante y de primer orden, donde se abordan tres grandes temas: la Escritura y su relación con la tradición, la doctrina de los sacramentos y sobre todo el tema de la justificación. A mi juicio, el documento más importante, el del decreto sobre la justificación, ¿no? Un documento importante que está, por ejemplo, en la base de la declaración conjunta luterano-católica sobre la justificación. Sin este Trento, esta declaración no hubiera sido posible. Y según Harnack, si Trento hubiera llegado antes, seguramente, al menos por el tema de la justificación, no hubiera habido ruptura, ¿no? Porque fijaros que hay elementos muy interesantes que recoge el decreto. Los padres conciliares excluyen la autorredención, reconocen que no hay salvación posible para el hombre sin la iniciativa absolutamente gratuita de Dios, que esta iniciativa que se manifiesta en Cristo, que muere por todos, no se reduce solo a la dimensión liberadora del pecado, sino que también diviniza y transforma al hombre, y que a la iniciativa de Dios luego responde el hombre agradecido también con sus obras, pero sabiendo que nuestras obras, en definitiva, y nuestros méritos son primero sus dones, ¿no? Y bien, y en todo este contexto, en el que vamos viendo algunas claves,
sobre todo más referidas al modo y al quehacer teológico que al contenido mismo. Se nos ya va hablando del retorno a las fuentes, de una teología más bíblica, más patrística, más significativa, más humana, más existencial. Todo esto yo creo que hay un tema que destaca. Son muchos los temas que se abordan en el siglo XVI, lógicamente, e incluso algunos que vienen a la luz de los nuevos descubrimientos geográficos, ¿no? Ya aparecerá toda la teología americana del siglo XVI, etc. Pero para mí yo creo que el tema no es otro que el de la relación entre Dios y el hombre y Dios. La cuestión central de la libertad, de la conciencia del hombre y de qué sinergia, qué relación es posible entre el hombre y Dios. Yo creo que ese es el gran tema, y que sigue planteado hoy en nuestros días desde entonces. No olvidemos que en el Renacimiento, comentábamos, brota el espíritu o nace esa conciencia de una renovada dignidad. El hombre tiene conciencia de sí mismo y una conciencia nueva, en la que se siente sujeto, en la que se siente protagonista, en la que se sabe creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que es artífice de su destino. Por lo tanto, hay que levantarlo del suelo, porque muchas veces se le ha pisoteado, y devolverle su dignidad, ¿no? No olvidemos que estos planteamientos contrastan con una tendencia que hubo en toda la espiritualidad medieval, pero que perdura también hasta el Renacimiento e incluso, yo diría que en algunas cositas hasta nuestros días, esa del menosprecio del mundo o incluso de la miseria humana, como decía una de los escritos del cardenal Lotario, que luego sería también papa, ¿no? Bueno, hasta Erasmo escribió algo sobre el menosprecio del mundo, ¿no? Sin embargo, la espiritualidad renacentista nos invita a dirigir la mirada hacia la dignidad del hombre. ¿Cómo no admirar al hombre en toda su maravilla? Y ahí tenemos ese Oratio de Dignitate Hominis de Pico de la Mirandola, ¿no? Credo humanístico por excelencia, con esa frase genial, Magnum miraculum est homo, gran milagro es el hombre. El hombre que es capaz, por otra parte, como decía San Agustín, de lo mejor y de lo peor, que según, tomando las riendas de su destino, según como decida, puede ser un Dios o puede ser un demonio, una bestia, nos decía, ¿no? Pero sin embargo, este ser artífice de tu destino no se ve como contrario a Dios o como opuesto a Dios, ni se considera a Dios como tu rival, sino que se establece y se confía en una verdadera sinergia, en un verdadero abrazo. Y esto se ve, por ejemplo, en todas las obras que el humanismo renacentista escribe sobre la felicidad, ¿no? Es verdad que va a tener muy claro que una cosa es la felicidad natural, a la que el hombre puede acceder por sus propios recursos, que puede ser conquista suya, y que es bueno que sea conquista suya porque es imagen de Dios, y otra cosa será la salvación, la bienaventuranza, que eso en definitiva siempre y en última instancia es don de Dios. Pero no se considera esto opuesto. El hombre puede elegir, puede alcanzar su felicidad, porque se parece a Dios. Y aquí va a venir ese debate fuerte, duro, sobre la libertad entre Lutero y Erasmo. Entre Lutero y Erasmo, ¿no? Un debate en el que ambos, que se consideraban defensores de la libertad que había traído Cristo, van a chocar. También porque el concepto de libertad de Lutero es antitético. Por ejemplo, leo, creo que las frases, sí, os las he puesto aquí en el esquémica. El cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. Bien. Añade a continuación, el cristiano es un siervo, al servicio de todo y a todos sometido. ¿No? Claro, aquí tenemos en esta paradoja la doble naturaleza espiritual y corporal del hombre. Dice, en cuanto el hombre interior, espiritual, dice, ha sido redimido por Cristo, por la cruz de Cristo, y no por las obras, ni por leyes, ni por preceptos, y nada externo le salva ni le hace libre.
sino solo la cruz de Cristo. Por lo tanto, no está atado a nada para salvarse. Pero dice, pero también vive en la carne. Y cuando el hombre vive en la carne, dice, está obligado al trato con los demás y está obligado a doblegar su propio cuerpo, ¿no? A no ser esclavo de sí mismo. Y si las obras no nos sirven para salvarnos ni para justificarnos, lógicamente sí nos sirven para vencer nuestra voluntad rebelde, inclinada a servir al mundo, para no caer en un ocio que nos destruya, y sí sirven para beneficio de los demás, para servir al prójimo como hizo Jesús, ¿no? Pero claro, hasta ahí diríamos, bueno, dentro de lo malo, aún va afirmando que el hombre es capaz de buenas obras y de hacer cosas buenas. Pero ¿cuál es el problema? Que la libertad, la voluntad del hombre está herida. Está herida por el pecado. Y el pecado engaña constantemente al hombre sobre su identidad, sobre su vocación, sobre lo verdadero, sobre el verdadero bien, sobre Dios, ¿no? Y su poder es tan grande que incluso siendo cosa mía, porque yo soy el actor del pecado, soy siervo del pecado, determina mi ser. Y todo lo que hago por mis propias fuerzas al margen de Dios es pecar. Soy masa de condenación. El libre albedrío después de la caída, dirá Lutero, no es más que un simple nombre. Y peca mortalmente en tanto en cuanto hace lo que de él depende, ¿no? Claro, esto es lo que Erasmo no podía aguantar. Erasmo aplaudirá la importancia de la gracia, aplaudirá que se ponga un poquito freno a la arrogancia del hombre. Pero no hay oposición entre cruz de Cristo y dignidad del hombre, entre gracia y libertad. La gracia es necesaria para toda obra buena, es verdad. Pero la Escritura nos enseña que la libertad del hombre es libre. Y de lo contrario, si no hay libertad, ni la justicia ni la misericordia de Dios tienen sentido. No hay moral sin libertad para elegir el bien y rechazar el mal. La gracia ayuda a la libertad, pero no la suprime. Lutero, que dirá que Erasmo no valora suficientemente a Cristo ni a la gracia y que en Erasmo prevalecen más las cosas humanas que las divinas, le contesta duramente en su De Servo Arbitrio, y critica la falta de sentido de pecado que presume Erasmo. Por lo tanto, no puede comprender esa necesidad absoluta de la gracia de Dios. Con que así nos encontramos la libertad del hombre como gran palabra del humanismo, pero también la realidad dramática del pecado que no quiere ocultar la Reforma, ¿no? Nietzsche decía, fijaros, aquí en pleno Renacimiento, que hasta los papas se portan como hay que portarse, nos aparece Nietzsche. Nos aparece aquí Lutero. Nos aparece aquí Lutero como oposición rústica a la buena etiqueta del Renacimiento. Dice, la hemos liado. ¿No? La hemos liado. Claro, ¿qué está en juego? Pues aquí está en juego la libertad del hombre, está en juego qué relación es posible entre Dios y el hombre. Es verdad que por un lado, pues Lutero, como dirá Pes, recupera hasta algunos valores católicos, como es la importancia también de la gracia de Dios que salva, que redime. Pero claro, hay un pesimismo antropológico que termina inexorablemente en un pesimismo teológico. Porque si Dios es incapaz de transformar la realidad del hombre para que éste pueda obrar y actuar en libertad, y actuar bien sin pecar, si Dios es incapaz de eso, la gracia de Dios no es más que una palmadita en el hombro. Uno dice, venga, que te perdono y ya está, pero no transforma nada. No es más que una actitud bonita, generosa, pero que no transforma, ¿no? Claro, la pregunta que se esconde de todo esto, detrás de todo esto, sería la siguiente. ¿Es desde Dios, en su presencia, hacia Él, cómo se juega y se logra la vida del hombre? ¿O éste está llamado a realizarse, al final de todo, en su autonomía, al margen de y fuera de?
La teología católica posterior, no voy a entrar ahora en las polémicas entre dominicos y jesuitas, ¿no? En el siglo XVI también se planteó con crudeza y con mucha complejidad también esta cuestión y este problema, ¿no? Concluyendo, como empezaba, somos enanos encaramados a hombros de gigantes, ¿no? Y de la misma forma que también decía que la teología o que el Renacimiento bebía de algunas cosas del medievo, nosotros también bebemos del Renacimiento. Y muchos de estos temas siguen vigentes y siguen presentes. Y muchas de estas inquietudes las retomó, por ejemplo, el Vaticano II. Y muchos de estos problemas están en el debate actual sobre Dios y la fe. Recordar un poquito sobre los autobuses ateos, ¿no? Probablemente Dios no existe, deje de preocuparse. Esa conciencia de que, en definitiva, tenemos que vivir como si Dios no existiera. Pero ¿podemos vivir celebrando que Dios exista? Esa sería la pregunta. ¿Podemos vivir desde Dios, para Dios y hacia Dios, sin que eso suponga ni capitulación de lo humano, ni caricatura de lo humano? Con todo, una cosa tenemos que tener clara: ese Dios nunca podrá ser proyección ni creación nuestra, porque si no terminará siendo el reflejo de nuestras pesadillas, sino que solo puede ser el Dios que nos sale al encuentro en Jesús de Nazaret. Venga, gracias.